Era una noche oscura y lluviosa en la que la brisa fría acariciaba las calles desiertas de la ciudad. Las gotas de lluvia caían pesadamente, creando un suave murmullo que se mezclaba con el sonido de los truenos a lo lejos. En medio de esta tormenta, Richard, un hombre de negocios exitoso y padre de un adolescente, observaba desde la ventana de su lujosa casa, sintiendo cómo la preocupación se intensificaba en su pecho. Su hijo, Ethan, había estado actuando de manera extraña últimamente, y esa noche no era la excepción. Richard se acercó a la ventana, apoyando una mano en el cristal empañado. Con cada segundo que pasaba, sus inquietudes crecían. Ethan, que solía ser un joven lleno de energía y entusiasmo, se había vuelto distante y reservado. Richard recordaba con cariño los días en que su hijo compartía sus sueños y anhelos, pero ahora esos momentos parecían lejanos. Con un suspiro profundo, vio cómo Ethan abría la puerta de su habitación y sin mirar atrás se alejaba de casa. «¿A dónde vas, hijo?», murmuró Richard para sí mismo, su voz apenas audible por el ruido de la tormenta. Decidido a saber más, Richard se puso una chaqueta y salió al porche buscando una mejor vista de su hijo. La lluvia caía con fuerza, pero eso no detuvo a Richard. Con pasos cuidadosos, se movió hacia el final del jardín. Desde allí, pudo ver a Ethan cruzar la calle y unirse a un grupo de jóvenes que esperaban bajo la luz tenue de una farola. La escena le pareció inquietante. No reconocía a ninguno de ellos. «¿Quiénes son esos chicos?», se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué está haciendo mi hijo con ellos?». Mientras Richard se escondía detrás de un árbol, observó cómo Ethan intercambiaba risas y palabras animadas con el grupo. Había algo sobre su comportamiento que le resultaba extraño, como si estuviera intentando encajar en un mundo que no conocía. El corazón de Richard se encogió al pensar que su hijo podía estar involucrándose con personas que no eran buenas influencias. «No, esto no puede estar pasando», pensó, sintiéndose impotente. «Debo hacer algo». En ese momento su mente se llenó de recuerdos de su infancia. Ethan siempre había sido un niño amable y generoso, pero en los últimos meses esa chispa parecía haberse apagado. Richard se preguntó si había sido demasiado estricto o si simplemente no había estado lo suficientemente presente. La culpa comenzó a consumirlo. Al regresar a casa, Richard se encontró con Sarah, su esposa, quien estaba sentada en la sala, absorta en un libro. Ella levantó la vista y notó la expresión preocupada de su marido. «¿Qué te pasa, Richard?», preguntó cerrando el libro con suavidad. «Es Ethan», dijo él, sintiendo que la angustia se apoderaba de su voz. «Lo vi salir esta noche, y no estaba solo. Estaba con un grupo de chicos que no conozco». Sarah frunció el ceño, preocupándose por la intensidad en la voz de su esposo. «¿Estás seguro de que no es solo una nueva amistad? Los adolescentes pasan por muchas fases. Quizás solo está explorando nuevas relaciones». «No lo sé, Sarah». Richard pasó una mano por su cabello frustrado. «Algo en su comportamiento me dice que hay más. No puedo dejar de pensar que está metido en algo que no comprendo». «A veces exageras, Richard. Recuerda cómo eras tú a su edad. Todos tenemos nuestros secretos, pero no quiero que se aleje de nosotros». Richard se cruzó de brazos, luchando con sus emociones. «No quiero perderlo». Sarah se acercó y puso una mano en su hombro, intentando calmarlo. «Confía en él. Ethan es un buen chico. Tal vez solo necesita un poco de espacio. Habla con él, pero no lo acoses. Eso solo lo alejará más». Richard asintió, pero la inquietud seguía latiendo en su pecho. Él sabía que debía actuar, de alguna manera. La idea de seguir a su hijo, de entender qué estaba sucediendo en su vida, comenzó a tomar forma en su mente.
No quería ser un padre intrusivo, pero la necesidad de proteger a su hijo era más fuerte que cualquier otra cosa. Esa noche, mientras la lluvia continuaba cayendo, Richard se preparó mentalmente para la misión que se había impuesto. Al día siguiente, se aseguraría de que Ethan no lo viera. Se armó con un disfraz sencillo, un abrigo oscuro y una gorra que le cubría parte del rostro. Prometió a sí mismo que no se interpondría en el camino de su hijo, solo observaría. Necesitaba entender qué estaba pasando en su mundo antes de hacer cualquier suposición. «Esto es solo una observación», se repitió, convencido de que estaba haciendo lo correcto. «Solo necesito saber que está bien». Con esa resolución, Richard se acomodó en su cama, pero el sueño no llegó. Pensamientos de preocupación y dudas lo mantenían despierto. La imagen de Ethan riendo con desconocidos grabada en su mente. La lluvia finalmente comenzó a amainar, pero su inquietud solo crecía. Al amanecer, Richard se levantó con una determinación renovada. Se preparó para el día con una rutina habitual, pero su mente estaba completamente enfocada en su plan. Mientras Ethan se preparaba para salir, Richard contuvo la respiración, esperando que el momento llegara. Cuando vio a su hijo cruzar la puerta, su corazón latía con fuerza. «Adiós, papá», dijo Ethan, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Cuídate, hijo», respondió Richard, forzando una sonrisa mientras su mente se llenaba de dudas. Una vez que Ethan se alejó, Richard lo siguió a una distancia prudente, con el corazón acelerado. La ciudad estaba empezando a despertar, y el aire fresco de la mañana lo llenaba de energía. Mientras caminaba, su mente estaba agitada con preguntas. ¿Qué haría si descubría que su hijo estaba en problemas? ¿Cómo podría ayudar sin invadir su espacio? Richard se perdió en sus pensamientos, y al girar una esquina, vio a Ethan detenerse frente a un grupo de jóvenes. Se escondió detrás de un vehículo, observando en silencio. El grupo parecía animado, y desde esa distancia no podía escuchar sus conversaciones. Sin embargo, la risa y la camaradería que emanaban de ellos le hicieron sentir un leve alivio, aunque la preocupación seguía latente. «Esto no puede ser solo un juego», pensó, sintiendo que la inquietud se transformaba en un deseo ardiente de entender. «Necesito saber más». Con el corazón en la mano, Richard se preparó para descubrir la verdad detrás del nuevo mundo de su hijo. La noche anterior había sido solo el comienzo, y su viaje apenas estaba comenzando. Richard se encontraba en la penumbra de una esquina, su corazón palpitando con fuerza al observar a su hijo Ethan en la distancia. Era una noche fresca y el aire olía a tierra húmeda, una fragancia que lo envolvía y lo hacía sentir nostálgico. Sin embargo, esa nostalgia se mezclaba con la inquietud, pues no podía evitar pensar en el comportamiento extraño de su hijo en las últimas semanas. Desde que Ethan había comenzado a salir con ese grupo de jóvenes desconocidos, Richard había sentido que algo había cambiado en él. La preocupación se había convertido en una sombra que lo seguía, y esa noche, decidido a descubrir la verdad, decidió seguirlo. A medida que Ethan se adentraba en un barrio alejado de la ciudad, Richard se movía con cautela, asegurándose de no ser visto. La luz de la luna iluminaba las calles desiertas, y cada paso que daba parecía resonar en su pecho. Se detuvo en la entrada de un parque, donde vio a su hijo reunido con un grupo de jóvenes. La tensión en el aire era palpable y Richard sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaban planeando? ¿A qué se dedicaban realmente? Mientras se escondía detrás de un árbol, pudo ver a Ethan sonriendo, algo que no había visto en mucho tiempo. La risa de su hijo resonó en sus oídos y por un momento se sintió aliviado. Pero ese alivio fue efímero. Richard se forzó a escuchar, tratando de captar fragmentos de la conversación.
Esta semana tenemos que reunir más fondos para la organización, dijo una joven de cabello rizado con una energía contagiosa. Si logramos llegar a la meta, podremos ayudar a más chicos en el barrio. Sí, y no olvidemos la fiesta de recaudación, añadió Ethan con entusiasmo. Podemos hacer algo grande, algo que nadie olvide. Richard frunció el ceño. Nunca había oído a Ethan hablar así. ¿De qué organización hablaban? Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué no le había mencionado nada sobre esto? Se sintió abrumado por una mezcla de sorpresa y preocupación. Ethan había estado involucrado en actividades que él no conocía, y eso lo asustaba. A medida que continuaban discutiendo, Richard se dio cuenta de que el grupo no solo estaba hablando de una simple recaudación de fondos. Había un propósito detrás de sus palabras, un deseo genuino de hacer algo bueno por los demás. La joven que había hablado primero, Maya, parecía ser la líder del grupo. Richard observó cómo la miraban los demás con admiración y respeto. Había algo especial en ella, una chispa que iluminaba la noche. Ethan se volvió hacia ella y su mirada se suavizó. Maya, creo que si conseguimos más voluntarios, podríamos hacer una diferencia real. Hay muchos jóvenes en nuestra comunidad que necesitan apoyo. Maya asintió, sus ojos brillando con determinación. Exacto, Ethan. No se trata solo de recaudar dinero, se trata de crear un cambio. Y creo que tú puedes ser una gran parte de eso. Richard sintió una punzada de orgullo, pero también una profunda inquietud. ¿Qué estaba haciendo su hijo con estos desconocidos? ¿Por qué no le había hablado de esto? La confusión lo invadía, pero decidió que tenía que saber más. Cuando la reunión llegó a su fin, Richard observó cómo Ethan se acercaba a Maya. Lo que sucedió a continuación lo tomó por sorpresa. Ethan la abrazó con calidez y sinceridad, y la joven lo recibió con una sonrisa que iluminaba su rostro. Richard sintió un alivio y al mismo tiempo una preocupación creciente. ¿Quién era realmente Maya? ¿Qué tipo de influencia estaba teniendo en su hijo? ¿Ethan?, preguntó Maya mientras se separaban. ¿Puedes ayudarme a organizar la próxima reunión? Creo que juntos podemos hacer algo increíble. Claro, contarás conmigo, respondió Ethan, su voz llena de entusiasmo. Quiero que más chicos se unan a nosotros. Hay tanto por hacer. Richard sintió que el corazón se le encogía. En ese instante se dio cuenta de que había subestimado a su hijo. Ethan no solo estaba buscando una nueva forma de socializar, estaba encontrando un propósito. Pero, ¿por qué no se lo había contado? ¿Por qué decidió mantenerlo en secreto? La duda lo consumía. Decidido a no dejar las cosas así, Richard se retiró lentamente del parque, sintiendo la necesidad de procesar todo lo que había presenciado. Caminaba por las calles desiertas, con la mente llena de pensamientos contradictorios. A pesar de su preocupación inicial, un destello de esperanza comenzó a surgir en su interior. Quizás esta nueva dirección que había tomado su hijo era algo positivo. Pero la pregunta seguía atormentándolo. ¿Por qué no le había contado nada? En casa, Richard se sentó en la oscuridad de su estudio, la luz de la luna filtrándose por la ventana. Su esposa, Sara, entró en la habitación notando la expresión preocupada en su rostro. «Richard, ¿qué sucedió? Te veo tenso». «No sé cómo explicarlo», comenzó Richard, su voz temblando. «Seguí a Ethan esta noche y creo que se ha involucrado en algo... bueno, algo que no comprendo del todo». Sara frunció el ceño. «¿Involucrado en qué? ¿Con quién?» «Con un grupo de jóvenes. Están trabajando para ayudar a una organización sin fines de lucro que atiende a jóvenes carentes», explicó Richard, sintiendo la necesidad de compartir su descubrimiento. «Pero no entiendo por qué no me dijo nada. Siento que hay algo más, algo que no me está contando».
Sarah se acercó y puso una mano en su hombro. Quizás él quería mantener esto como algo suyo. A veces, los adolescentes necesitan ese espacio para crecer y explorar. No siempre nos cuentan todo. Pero, ¿y si se está metiendo en problemas? ¿Y si está siendo influenciado de una manera negativa? Richard no podía sacudir la sensación de que algo oscuro se escondía tras la fachada de esta nueva vida de Ethan. «Richard confía en él», dijo Sarah con firmeza. «Él es un buen chico. Si está haciendo algo positivo, deberíamos apoyarlo, no espiar. Necesitamos abrir la comunicación con él». Las palabras de Sarah resonaron en su mente, pero Richard aún se sentía dividido. Había algo reconfortante en saber que Ethan estaba haciendo el bien, pero también había una parte de él que no podía evitar preocuparse. La batalla entre su deseo de proteger a su hijo y su deseo de entenderlo se libraba en su interior. Esa noche, mientras intentaba dormir, Richard pensó en cómo podría acercarse a Ethan. Sabía que no podía seguir espiándolo, que eso solo aumentaría la distancia entre ellos. Reflexionó sobre lo que realmente quería para su hijo. No se trataba solo de mantenerlo a salvo, sino de comprender quién era y qué deseaba para su vida. Con el corazón pesado pero decidido, Richard se prometió a sí mismo que, al día siguiente, intentaría hablar con Ethan. Quería entender su mundo, sus sueños y aspiraciones. Era el momento de dejar de lado sus temores y abrirse a la posibilidad de conocer a su hijo de una manera más profunda. Richard no podía dejar de pensar en lo que había observado en los últimos días. Ethan, su hijo, se había transformado. La frialdad que había sentido en su hogar se había disipado, y en su lugar había surgido un joven lleno de pasión y dedicación por ayudar a los demás. Sin embargo, aquello que lo llenaba de orgullo también lo llenaba de incertidumbre. ¿Por qué Ethan nunca había compartido con él esta parte de su vida? La preocupación y la curiosidad se entrelazaban en su mente, creando un torbellino de emociones. Una tarde, mientras Richard se acomodaba en su lujosa oficina, decidió repasar mentalmente lo que había aprendido sobre su hijo. Había seguido a Ethan a varias actividades comunitarias. Lo había visto pintar murales en un orfanato, repartir comida a familias necesitadas y organizar eventos para recaudar fondos. Cada vez que observaba a su hijo interactuar con esos jóvenes, sentía una mezcla de orgullo y desconcierto. ¿Por qué no me dijo nada?, se preguntaba. ¿Por qué no me dejó ser parte de esto? La frustración lo invadía al pensar que, a pesar de estar tan cerca, se sentía más distante que nunca de Ethan. Un día decidió hablar con su amigo Javier, un hombre de negocios que siempre había sido un buen consejero. En una de sus habituales reuniones en un café del centro, mientras tomaban un espresso, Richard se abrió sobre lo que había estado sintiendo. «Javier, no sé qué hacer. He estado siguiendo a Ethan y he visto cosas que nunca imaginé. Se está volviendo un joven increíble, pero me duele que no comparta esto conmigo. Siento que no lo conozco», confesó Richard, su voz temblando ligeramente. «Richard, a veces los jóvenes necesitan su espacio. Tal vez Ethan esté buscando su propia identidad, algo que tú no puedes darle», respondió Javier, observando a su amigo con atención. «Quizás deberías hablar con él. No lo espíes más. Eso solo generará más desconfianza». «Lo sé, pero no quiero interrumpir su nuevo camino. No quiero ser un obstáculo», dijo Richard sintiendo el peso de sus palabras. ¿Obstáculo o apoyo? A veces, los padres olvidan que su papel es guiar, no controlar. Dale la oportunidad de abrirse a ti. No lo juzgues, solo escúchalo, sugirió Javier, tomando un sorbo de su café con calma. Richard asintió, pero la idea de confrontar a Ethan lo llenaba de ansiedad. Al regresar a casa, observó a su hijo desde la distancia. Ethan estaba sentado en el jardín, con una expresión de concentración mientras leía un libro. La luz del atardecer iluminaba su rostro,
y Richard sintió un nudo en el estómago. El tiempo había pasado volando, y él había estado tan absorto en su trabajo que no había notado cuánto había cambiado su hijo. La noche siguiente, después de una cena silenciosa, Richard tomó una decisión. Llamó a Ethan, su corazón palpitando con fuerza. «Ethan, ¿puedes venir un momento? Necesito hablar contigo», dijo, tratando de mantener la voz firme. Ethan apareció en la puerta, una ceja levantada, como si estuviera esperando algo inusual. «¿Qué pasa, papá?», preguntó, su tono mezclando curiosidad y desconfianza. «Quiero saber más sobre lo que haces. He visto que te has involucrado en varias actividades y me gustaría entender por qué son tan importantes para ti», comenzó Richard, buscando las palabras adecuadas. Ethan se cruzó de brazos, su expresión cambiando a una de defensiva. «No hay nada de qué hablar. Solo son cosas que hago con mis amigos», respondió, evitando la mirada de su padre. «Pero me gustaría saber. Me preocupa que no me cuentes nada. Siento que hay una parte de tu vida que se me está escapando», insistió Richard, intentando no sonar acusador. Ethan suspiró, visiblemente incómodo. «No es que no quiera contarte, papá. Es solo que... no sé cómo explicarlo. No quiero que pienses que estoy haciendo algo malo», murmuró, bajando la mirada hacia el suelo. «Eso nunca fue mi intención. Solo quiero entenderte, hijo. Quiero apoyarte», dijo Richard, su voz más suave, sintiendo que la tensión entre ellos aumentaba. Ethan finalmente lo miró, su expresión revelando confusión y angustia. «No sé si puedes entenderlo. Para mí esto no es solo un pasatiempo. Es algo que siento que tengo que hacer. He visto cosas que me han abierto los ojos y no quiero que me veas diferente por eso». «¿Diferente? Nunca te vería de esa manera. Estoy orgulloso de ti, Ethan. Solo necesito saber cómo puedo estar a tu lado». «Te amo, hijo», dijo Richard, sintiendo que su corazón se abría a la vulnerabilidad de su hijo. «Lo sé, pero a veces siento que no comprendes lo que valoro. No todo en la vida se trata de dinero o éxito. Estoy aprendiendo lo que significa ayudar a los demás», respondió Ethan, su voz temblando levemente. Richard sintió un dolor en el pecho. Aunque quería entender, no podía evitar sentir que se estaba alejando de su hijo. «¿Por qué no me dijiste antes? Me gustaría haber estado ahí contigo», dijo, su voz llena de anhelo. «Porque pensé que no te importaría. Siempre estás tan ocupado con el trabajo, con tus negocios. No quería molestarte», Ethan contestó, su tono lleno de frustración. La conversación se tornó silenciosa, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Richard se dio cuenta de que había estado tan centrado en su propio mundo que había perdido de vista a su hijo. El orgullo de ver a Ethan crecer y convertirse en un joven comprometido era opacado por la tristeza de no haber estado presente. Quizás deberíamos intentar hablar más. Quiero ser parte de tu vida, pero necesito que tú también me dejes entrar», propuso Richard, su voz más suave. Ethan lo miró, incertidumbre en sus ojos. «Está bien, papá, pero solo si prometes que no intentarás cambiarme. No quiero que sientas que tengo que ser como tú», advirtió, su mirada fija en la de su padre. «Prometo que no lo haré. Solo quiero entenderte», Richard aseguró, sintiendo que había dado un pequeño paso hacia la reconciliación. La tensión en la sala comenzó a desvanecerse, y aunque no habían resuelto todas sus diferencias, ambos sabían que era un comienzo. Mientras Ethan se retiraba a su habitación, Richard se quedó pensando en la brecha que había creado entre ellos y en cómo podría cerrarla. Quizás la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en las conexiones que se forjan a través de la comprensión y el amor. Richard se despertó temprano esa mañana, aún con el eco de la conversación que había tenido con Ethan en su mente. Se sentía dividido entre la preocupación y la curiosidad.
A pesar de la tensión que había surgido entre ellos, algo dentro de él le decía que debía profundizar en el mundo de su hijo. Fue entonces que su teléfono sonó, rompiendo el silencio de la casa. Al mirar la pantalla, se sorprendió al ver el nombre de Maya, la joven que había visto abrazar a Ethan. Con el corazón latiendo con fuerza, contestó: «Hola, Richard, soy Maya», dijo una voz cálida y segura al otro lado de la línea. «Hola, Maya. ¿Cómo estás?», respondió Richard, intentando mantener la calma. «Estoy bien, gracias. Quería invitarte a un evento benéfico que estamos organizando este fin de semana. Creo que sería una buena oportunidad para que veas de cerca lo que hacemos y, si te parece bien, para que conozcas a los jóvenes que están involucrados». Richard sintió una mezcla de emociones. ¿Debería asistir a este evento? Por un lado, quería entender lo que estaba haciendo Ethan. Por otro, le preocupaba que su presencia pudiera interferir en algo que había comenzado a florecer para su hijo. Después de un momento de reflexión, decidió que debía ir. «Claro, Maya, estaré allí. Gracias por la invitación», dijo, tratando de sonar entusiasta. Al colgar, se sintió un poco más ligero. Quizás este evento le daría las respuestas que tanto necesitaba. A medida que se acercaba el fin de semana, Richard se preparó para la ocasión. Se puso una camisa de vestir y un blazer, pero en el fondo se sentía un poco fuera de lugar. ¿Qué sabía él realmente sobre el trabajo comunitario y la vida de los jóvenes? Sin embargo, la idea de ver a Ethan y comprender su mundo le dio valor. El día del evento, el lugar estaba decorado de manera sencilla pero acogedora. Una gran sala de un centro comunitario, adornada con carteles coloridos que promovían la causa y las actividades que el grupo llevaba a cabo. Richard sintió un leve nerviosismo al entrar, pero se recordó a sí mismo que estaba allí para apoyar a su hijo. En el centro de la sala, un grupo de jóvenes organizaba mesas y sillas. Al ver a Ethan, su corazón se llenó de orgullo. Él estaba hablando con un grupo de personas, gesticulando con entusiasmo. Richard se adentró un poco más y escuchó lo que decía: «Nosotros podemos hacer una gran diferencia en la vida de esos niños. No solo se trata de recaudar fondos, sino de crear un impacto real», decía Ethan, con una pasión que Richard nunca antes había visto en él. Richard observó en silencio, sintiendo cómo cada palabra de su hijo resonaba en su interior. La dedicación y la energía que emanaban los jóvenes lo impresionaron. Era evidente que estaban comprometidos con su causa, y algo dentro de él comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que había estado tan centrado en su propio mundo y en sus preocupaciones que había perdido de vista lo que realmente importaba. «¿Qué te parece, Richard?». Maya apareció a su lado, sonriendo. «¿Impresionado?». «Definitivamente», respondió, aún sin poder apartar la mirada de Ethan. «Nunca lo había visto así. Es increíble». A medida que avanzaba la noche, Richard fue testigo de varias presentaciones. Los jóvenes compartieron historias conmovedoras sobre cómo el trabajo comunitario había impactado sus vidas. Una chica habló sobre cómo había superado la pérdida de sus padres gracias al apoyo del grupo. Richard sintió las lágrimas asomarse a sus ojos. Se dio cuenta de que el trabajo que hacían no solo era admirable, sino esencial. Cuando llegó el momento de la recaudación de fondos, Ethan se acercó al micrófono. Su voz resonó en la sala, llena de confianza. «Gracias a todos por estar aquí esta noche. Ustedes no solo están ayudando a recaudar fondos, sino que están apoyando un cambio real en nuestra comunidad. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia», dijo, y la multitud respondió con aplausos entusiastas. Richard sintió que su corazón se aceleraba. La transformación de su hijo era evidente y palpable. Mientras lo escuchaba,
Recordó todos los momentos en que había estado tan absorto en su trabajo y en los negocios que había olvidado lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Después de la presentación, Maya se acercó a Richard una vez más. «¿Qué piensas?», preguntó con una sonrisa. «No tengo palabras. He visto a Ethan brillar de una manera que nunca imaginé. Estoy impresionado», respondió Richard, dejando escapar un suspiro profundo. «Esto es solo el comienzo», dijo Maya con un brillo en los ojos. «Ethan ha encontrado su propósito y eso es algo hermoso de presenciar». Richard se sintió abrumado por la emoción. En ese momento, comprendió que su papel en la vida de su hijo debía cambiar. Ya no podría ser solo un padre preocupado, debía convertirse en un apoyo activo, alguien que fomentara y celebrara la pasión de Ethan. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó, sintiéndose lleno de una nueva determinación. Maya lo miró, sorprendida por la súbita apertura de Richard. «La mejor manera de ayudar es apoyando lo que estamos haciendo aquí. Si puedes, considera hacer una donación, pero más importante aún, tu presencia y tu apoyo son lo que necesitamos. Tal vez podrías involucrarte más en el grupo». Richard asintió, sintiendo que estaba comenzando a entender. No se trataba solo de dar dinero, sino de estar presente, de ser parte de la vida de su hijo y de los jóvenes que estaban luchando por un futuro mejor. Mientras el evento llegaba a su fin, Richard buscó a Ethan. Cuando finalmente lo encontró, lo abrazó con fuerza. «Estoy muy orgulloso de ti, hijo, no solo por lo que haces, sino por la persona en la que te has convertido», dijo, sintiendo que las palabras eran sinceras y profundas. Ethan lo miró, con los ojos llenos de sorpresa y emoción. «Gracias, papá. Eso significa mucho para mí», respondió, su voz entrecortada por la emoción. Richard supo en ese instante que la distancia que había sentido entre ellos comenzaba a desvanecerse. A medida que se alejaban del evento, Richard reflexionó sobre lo que había aprendido esa noche. Había empezado a buscar respuestas sobre el mundo de su hijo, pero había encontrado mucho más. Había descubierto el valor de la conexión, la importancia de estar presente y el poder de la comunidad. Mientras caminaban juntos, sintió que una nueva etapa de su relación con Ethan estaba a punto de comenzar. La noche era fresca y la brisa traía consigo una sensación de renovada esperanza. Richard miró a su hijo, sonriendo, y supo que estaban en el camino correcto. Richard se sentía diferente desde que asistió al evento benéfico. Había visto a su hijo, Ethan, brillar de una manera que nunca había imaginado. La pasión que emanaba de él al hablar sobre el trabajo que hacía con el grupo lo había conmovido profundamente. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en la conexión renovada que había sentido con su hijo. Decidido a acercarse a él, esperó a que Ethan regresara de sus actividades. Cuando finalmente lo vio entrar por la puerta, Richard sintió un leve cosquilleo de nerviosismo. Era como si el aire entre ellos hubiera cambiado, como si existiera una nueva posibilidad en el ambiente. Ethan no lo notó de inmediato, pues estaba distraído con su teléfono, pero Richard se aclaró la garganta. «Ethan», dijo intentando sonar casual, «¿puedo hablar contigo un momento?». El joven levantó la vista, mostrando una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sin embargo, asintió y se sentó en el sofá, cruzando los brazos como si se protegiera de algo. «¿De qué se trata, papá?», preguntó su voz tensa. Richard tomó una respiración profunda. No quería arruinar el momento con una pregunta desafiante. En cambio, optó por un enfoque más suave. «He estado pensando en lo que vi en el evento. Me impresionó mucho lo que haces. Me gustaría entender más sobre tus sueños y lo que te mueve a hacer este trabajo». Ethan lo miró con desconfianza, como si no estuviera seguro de si su padre realmente estaba interesado
o si todo era parte de un plan mayor para controlarlo. Sin embargo, la sinceridad en la voz de Richard parecía abrir una pequeña brecha en su armadura. «Bueno, es algo que me apasiona», comenzó Ethan, su tono aún cauteloso. «La organización ayuda a jóvenes que no tienen muchas oportunidades. He visto lo que significa tener apoyo y quiero que otros también lo experimenten». Richard lo escuchaba atentamente. Cada palabra que su hijo pronunciaba resonaba en su corazón y por un momento se sintió orgulloso. «Me alegra que sientas así, pero ¿por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, tratando de ocultar su culpa. Ethan suspiró. Su expresión se suavizó un poco. «No sé, papá. Siempre has estado tan ocupado con tu trabajo. No pensé que te interesara. A veces siento que no entiendes lo que realmente importa para mí». Richard sintió una punzada en el estómago. Era verdad. Había estado tan enfocado en su carrera y en acumular riqueza que había descuidado lo que realmente significaba ser un padre presente. La conversación continuó fluyendo y por primera vez en años se sintió como si realmente estuviera con su hijo. «Me gustaría ayudarte, Ethan. Quiero ser parte de esto», dijo Richard, su voz llena de sinceridad. «Eso sería genial, papá», respondió Ethan, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. «Pero no quiero que solo me ayudes porque eres rico. Quiero que lo hagas porque realmente te importa». El corazón de Richard se hundió. Era un temor que había tenido desde que comenzó a considerar el uso de su fortuna para ayudar a la organización. ¿Y si su hijo pensaba que estaba tratando de comprar su amor o su respeto? Sin embargo, la conversación lo había abierto a nuevas posibilidades. Días más tarde, mientras Richard reflexionaba sobre su relación con Ethan, recibió una noticia desalentadora. Un representante de la organización lo llamó para informarle que estaban enfrentando serias dificultades financieras. Richard sintió que el mundo se le caía encima. La idea de que el trabajo que Ethan había comenzado con tanto entusiasmo pudiera desaparecer lo llenó de angustia. Se sintió culpable por no haber respaldado a su hijo antes y se preguntó, con desespero, cómo podría ayudar. En su oficina, rodeado de documentos y cifras, Richard se debatía entre su deseo de proteger a Ethan y su miedo a arruinar la independencia que el joven había comenzado a construir. Decidió que debía actuar de inmediato, pero su mente estaba llena de dudas. «¿Qué debo hacer?», murmuró para sí mismo mientras revisaba los informes financieros de la organización en su computadora. Pensó en las palabras de Ethan, en su deseo de ser visto como algo más que el hijo del millonario. ¿Y si al intervenir solo reforzaba la idea de que necesitaba a su padre para tener éxito? Richard se sentó en su silla, sintiendo un peso en su pecho. Sabía que debía hacer algo, pero no quería que su ayuda se convirtiera en una carga. Finalmente, después de días de angustia, tomó una decisión. Usaría su fortuna para salvar la organización, pero haría todo lo posible para que Ethan no supiera que él era el responsable. Organizaría todo a través de la fundación y se aseguraría de que la ayuda llegara sin que su hijo lo supiera. Quería que Ethan supiera que podía lograr cosas grandes por sí mismo, sin importar su apellido ni su dinero. Esa tarde, Richard se reunió con algunos de los directores de la organización. Las caras largas y la atmósfera tensa le hicieron comprender la gravedad de la situación. «Estamos a punto de cerrar, Richard», dijo uno de ellos con la voz quebrada. «Sin fondos, no hay manera de seguir». Richard se sintió abrumado por la tristeza de escuchar esas palabras. Sabía que debía actuar, pero algo dentro de él lo frenaba. En ese momento, decidió que revelaría su apoyo, pero en el contexto de un plan colectivo, donde todos pudieran sentirse parte del cambio. Consciente de que su hijo podría sentirse traicionado si descubría la verdad,
se preparó para una conversación difícil con Ethan. Sabía que se necesitaba un enfoque delicado, uno que no lastimara la dignidad de su hijo. «Ethan, quiero hablar contigo sobre la organización», dijo Richard una noche, sintiendo que el aire estaba cargado de tensión. Ethan lo miró con desconfianza, como si esperara que su padre arrojara un nuevo proyecto empresarial sobre él. «¿Qué pasa? ¿Vas a invertir más dinero en algo que no comprendes?» Richard sintió que su corazón se encogía ante la acusación. No era eso lo que quería que su hijo pensara. «No, hijo. Quiero que sepas que creo en lo que estás haciendo. Quiero ser parte de esto, pero de una manera que no comprometa lo que has construido». Ethan lo miró. Su desconfianza se desvaneció un poco, pero la confusión permanecía. «¿A qué te refieres?», preguntó. «Quiero ayudar a la organización, pero no quiero que sientas que soy solo un benefactor. Quiero que esto siga siendo tu proyecto, tu esfuerzo. Quiero que tú seas el líder, no yo». Ethan parpadeó, procesando las palabras de su padre. En su mente, la idea de que su padre pudiera ser un aliado en lugar de un controlador comenzaba a tomar forma. «Está bien, creo que puedo aceptar eso», dijo lentamente, su voz todavía llena de dudas. En ese momento, Richard sintió que la distancia que había existido entre ellos comenzaba a desvanecerse. Aunque sabía que las cosas no estaban completamente resueltas, había un rayo de esperanza en el aire. La conversación lo había llevado a un lugar donde la confianza podría comenzar a florecer, y eso era un comienzo. Mientras se sentaban en la sala, ambos miraron por la ventana, observando cómo la luna iluminaba el cielo estrellado. Richard sintió que, aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, había un futuro más brillante esperando por ellos, uno que juntos podrían construir. Richard respiró hondo mientras se acomodaba en una silla de la sala de reuniones del grupo de jóvenes. La atmósfera estaba cargada de tensión. Cada miembro del grupo compartía miradas de preocupación mientras discutían el futuro de la organización sin fines de lucro. El hombre, que había sido un padre adinerado y distante, ahora se sentía como un extraño en un mundo que apenas comenzaba a comprender. La decisión de aparecer de manera inesperada para ofrecer su apoyo lo llenaba de nerviosismo. Sin embargo, sabía que era necesario. No podía quedarse al margen mientras su hijo, Ethan, lidiaba con la inminente crisis. Cuando llegó su turno de hablar, Richard se aclaró la garganta. Ethan lo miraba desde el fondo de la sala, su expresión una mezcla de sorpresa y desconfianza. Richard sintió que el corazón le latía con fuerza. «Hola a todos», comenzó, su voz un poco temblorosa. «Sé que esta organización se enfrenta a tiempos difíciles. Estoy aquí porque quiero ayudar. Quiero aportar recursos para asegurar que el grupo no cierre». El silencio que siguió fue abrumador. Ethan se levantó de su asiento, sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué estás haciendo aquí, papá? No necesito tu dinero». «No necesitamos tu dinero», exclamó, su tono lleno de frustración. Richard podía ver la decepción en el rostro de su hijo, y eso le dolía más que cualquier crítica. «Mira, Ethan, entiendo que esto puede parecer una intromisión, pero estoy tratando de ayudar», respondió Richard, sintiéndose cada vez más impotente. «He estado observando cómo trabajas aquí, cómo te importa la comunidad, y creo que lo que hacen es valioso. Quiero respaldar eso». «No entiendes nada», replicó Ethan visiblemente agitado. «Esto no se trata de dinero. Se trata de construir algo desde cero, de luchar por lo que creemos. No necesito que me rescates, papá. Nunca te pedí eso». La voz de Ethan resonaba por la sala, y Richard sintió que cada palabra era un golpe directo a su corazón. Justo en ese momento, Maya, la joven líder del grupo, se levantó. Su mirada era firme y decidida. «Ethan tiene razón», dijo con voz clara.
Nadie aquí quiere que esto se convierta en un proyecto de caridad. Estamos aquí porque creemos en el cambio y en el poder de nuestra comunidad. Richard, agradecemos tu oferta, pero necesitamos que entiendas de qué se trata realmente este grupo. Richard sintió que las palabras de Maya lo golpeaban con fuerza. Recordó su conversación anterior con ella, cuando le contó sobre su propia vida, su lucha, y cómo el grupo la había ayudado a encontrar su camino. Antes de unirme a este grupo, era una joven perdida, sin apoyo familiar. Este lugar me salvó, confesó Maya, su voz impregnada de emoción. No quiero que se convierta en un proyecto de beneficencia. Quiero que esto siga siendo un espacio de crecimiento y apoyo mutuo. Richard sintió que se le nublaba la vista. Las palabras de Maya resonaban profundamente en él. En ese momento entendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero que podía ofrecer, sino en las conexiones y relaciones que tenían entre ellos. Se dio cuenta de que, durante tanto tiempo, había estado midiendo su valor como padre a través de su éxito financiero, olvidando lo que realmente importaba: el amor, la confianza y el apoyo emocional. Ustedes tienen razón, admitió Richard, su voz temblando. He estado tan atrapado en mi propio mundo que no he visto lo que realmente significa esto para ustedes. Quiero cambiar eso. No solo quiero ayudar económicamente, quiero ser parte de esto. Quiero aprender a ser un mejor padre y un mejor ser humano. Ethan lo miró. Su expresión cambió lentamente de desconfianza a sorpresa. ¿De verdad estás diciendo esto?, preguntó, su voz más suave ahora. ¿Estás dispuesto a comprometerte en esto, no solo con el dinero, sino también con nosotros? Sí, absolutamente, respondió Richard, sintiendo que la conexión con su hijo comenzaba a restablecerse. Quiero ser un mentor, no solo para ti, sino para todos ustedes. Quiero entender cómo puedo contribuir de verdad, no solo como un padre rico, sino como un individuo que se preocupa. Maya sonrió y por un momento la atmósfera de la sala cambió. Eso es lo que necesitamos, Richard. No solo apoyo financiero, sino personas que crean en nuestra misión. Estar aquí, dispuesto a escuchar y aprender, es un gran paso hacia adelante. La tensión en la sala comenzó a disiparse. Los jóvenes del grupo intercambiaron miradas y sonrisas, sintiendo que, de alguna manera, habían logrado algo significativo. Ethan se acercó a su padre y con una mirada de sincera gratitud le dijo: «Gracias, papá. Esto significa más de lo que puedes imaginar». Richard, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que este era solo el comienzo. Había aprendido una lección valiosa sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y el amor familiar. A medida que se sentaba junto a Ethan y los demás miembros del grupo, sintió que la familia y la comunidad podían unirse en un propósito mayor. «Vamos a hacer algo grande juntos», dijo Richard, sintiéndose lleno de esperanza. «No solo vamos a salvar esta organización, sino que también vamos a inspirar a otros a unirse a nuestra causa. Estoy listo para trabajar». Ethan sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, Richard vio la chispa de confianza en los ojos de su hijo. «Eso es todo lo que necesitaba escuchar», respondió Ethan. «Vamos a hacer esto juntos». Y así, en medio de un grupo de jóvenes decididos, Richard se sintió por primera vez como parte de algo más grande que él mismo, uniendo su vida y la de su hijo en un camino hacia el futuro. La verdadera riqueza, entendió, no se medía en dinero, sino en las relaciones que cultivamos, en el amor que compartimos y en el propósito que encontramos juntos. Ethan tiene un gran corazón. Ha estado trabajando incansablemente con nosotros. Realmente es una inspiración para todos», dijo Maya con evidente admiración en su voz. Richard sintió una punzada de orgullo.
La mirada que Maya le dio le hizo entender que quizás había juzgado a su hijo demasiado rápido. En ese momento se dio cuenta de que no solo había estado siguiendo a Ethan por desconfianza, sino también por miedo a no conocerlo realmente.